Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrea Torres y el día de hoy nos acompañan el señor Omar Valderrama y la señora Mitzila Mendieta, con quienes exploraremos los casos de corrupción más notorios en Panamá a través del lente de la ética, utilizando los conceptos de la fuente de la moralidad. Estos conceptos son el objeto, la intención y las circunstancias. Como primer caso tenemos los sobrecostos en las obras. Se define el objeto como la acción concreta elegida por el agente. En el caso de los sobrecostos en las obras públicas, ¿cómo podemos entender el objeto moral de estas acciones? Bueno, en el tema de los sobrecostos, el objeto sería la malversación de fondos, pero pienso que lo importante es que este, siempre los actos de corrupción implican una intención y buscan un beneficio personal. Entonces hay que tener presente que eh, cualquier tipo de acto de corrupción no es correcto, o sea, que no es moral ni ético, no se debe este, realizar esa acción, porque es un delito. Entonces, y siempre se busca ese beneficio personal. Entonces, la importancia es que por ser un delito, no se debe de salida cometer, o sea, independientemente de ese beneficio que tú quieras sacar, tienes que partir de que los delitos no se deben cometer. Tenemos que tener presente también que las obras son es el objeto principal de toda obra dentro del Estado, porque estamos hablando de obras en este caso de gobierno. Las obras de gobierno siempre tienen el objeto, como el objeto principal que debe ser el beneficiar a un sector, en este caso un sector público, porque estamos hablando de obras públicas. Sin embargo, como dice mi compañera, dentro de las obras se dan licitaciones. Muchas veces estas licitaciones, desde el inicio de su formación, benefician a una empresa. O una empresa que la que van a hacer una malversación de fondos, porque ya eso está prácticamente arreglado entre ellos. A menos que se dé también lo conocido como el gobierno se dice mano en llave. ¿Qué es mano en llave? Es cuando el gobierno le da directamente a una empresa. Para la vista de la población o de personas juristas, eso también es algo como verlo de una manera no tan ética, no tan moral, porque estás beneficiando directamente a una empresa. Entonces, esta obra, por fin, es para beneficiar a un sector público, pero como ya conocemos por tanta trayectoria que se ha dado en nuestro país, esta obra lo que hacen es tratar de encubrir un sobrecosto en una obra que, por ejemplo, te puede costar $1 millón, el sobrecosto por adendas que se hacen y proyectos que supuestamente durante la construcción de ese primer acto o primera obra, lo que hacen es ir incrementando los costos en base a incremento de material, incremento de mano de obra, y lo que van incrementando es al final un sobrecosto exagerado que lo que se da es el beneficio a un sector tanto interno de gobierno como de empresas ya seleccionadas por estas instituciones. Entonces es importante mencionar que estos sobrecostos ocasionan a último un perjuicio para la sociedad, porque entonces quedamos pagando el doble o el triple por una obra que en su momento dado se sabe que no este, tenía un precio que finalmente entonces se queda pagando el triple por toda esa malversación de fondos. Pero como inicié dando mi respuesta, o sea, de salida todo tipo de acción, en este caso malversación de fondos, es un delito y que no hay justificación para cometer esos actos. O sea, porque uno tiene que partir siempre respetando, teniendo valores y evitando cometer estos delitos que van en perjuicio de la sociedad. Muy bien, y así como ustedes subrayan que el objeto moral del acto fue la malversación, ¿cómo influye la intención de este agente corrupto en la gravedad de este acto? Es lo mismo si el sobrecosto fue para enriquecimiento personal
que si fue para financiar una campaña política. A mi punto de vista no importa la intención, si era para beneficio personal o de terceros, es un delito, no se debe cometer y porque corrupción es un delito, entonces toda persona tiene que respetar las normas éticas y morales y también las leyes, porque la corrupción es penalizada. Y entonces, independientemente que sea para un beneficio personal o de terceros, no se debe cometer. Sí, el punto de vista es que siempre va, sí, siempre va a beneficiar a alguien. Siempre hay una persona que va a estar detrás de ello. Pues, no es que vaya a ser directamente el jefe de la cartera. Puede ser otra persona dentro del engranaje que indistintamente hace una acción para beneficiar a otro. Y muchas veces esto se da y se conoce como grupos organizados, porque no solamente podemos hablar de grupos organizados de crimen organizado, pero también en estas instituciones también hay personas que tienen 20, 30 años de trabajar y conocen bien el funcionamiento y a raíz de eso lo que hacen es que hacen las jugadas, hacen las movidas, como dice un buen panameño, para hacerlas beneficiar a la persona o a un grupo de estos. Creo que la pregunta más de que si va a beneficiar a una sola persona, no, por lo general siempre se benefician muchas más personas de esto. Pero esto es corrupción, esto tiene que ser penalizado y denunciado, porque es un delito, no puede darse, esto tiene que evitarse, más en nuestro país. Sí, estoy muy de acuerdo con el punto que han elaborado los dos. Y ahora me gustaría seguir con el segundo caso de análisis, el caso Odebrecht. Este apunte enfatiza que una buena intención no justifica un comportamiento desordenado, estableciendo que el fin no justifica los medios. Si la intención en el caso de Odebrecht era construir grandes obras arquitectónicas de infraestructuras y demás, lo que podría considerarse de hecho un fin positivo para el país, ¿cómo se aplica el principio ético de la intención a esta situación? Es que desde salida, el tema del pago de soborno es un acto deshonesto. O sea, no se justifica de que por querer tú hacer grandes obras y que en beneficio de la sociedad partas de algo que es deshonesto. Entonces, lo que busca las normas morales y la ética es que siempre el respeto y o sea, conductas, la conducta moral, o sea, hay una serie de reglas que tú como que tú tienes que respetar. Y con solo hecho de tú hacer sobornos, que vuelvo y repito, todos estos son diferentes modos de corrupción, es una acción deshonesta. Independientemente que el fin sea ayudar, tú estás cometiendo una acción que es deshonesta y no es correcta. Sí, el punto de Brecht tiene relación con lo que hace un momento te estaba tratando de explicar, que eran las licitaciones y la llave en mano, que son dos cosas distintas. En el caso de Odebrecht, como dice mi compañera, Odebrecht compraba, pagaba, sobornaba para ganarse los contratos. Y no era solamente aquí en nuestro país, él tenía una red completa, era una telaraña. Ellos tenían más de 8 países en el mundo en los que ellos hacían esa función. Ellos compraban, sobornaban a los gobiernos y no solamente hablamos de un nivel de institución, ellos sobornaban al gobierno completo. Eso es corrupción. Eso en nuestro país fue un caso muy conocido y todavía hace unos 2 años atrás estaban todavía las audiencias, las acusaciones y los juicios con relación a las personas que estaban implicadas. Y era un grupo enorme. La ética juega un papel importante en toda institución. La moralidad, la ética va de la mano, no solamente con las instituciones de gobierno, con las instituciones privadas, y parece
no tan relevante, pero en realidad la ética y la moral juegan un papel importante en nuestras vidas personales. La ética y la moral es el fundamento de cada persona y en una institución, una empresa privada, si no hay ética y no hay moral, no puede haber una función dentro de esa institución que valga el esfuerzo de progresar. La corrupción es algo que tenemos que evitar en todo momento. El caso de Brecht fue un caso muy conocido, muy sonante, y que todavía, incluso en nuestro país, Odebrecht, todavía hay unas partículas de ellos dentro de las posibilidades que quieren hacer negocio, pero en la actualidad se le ha, como se dice, echado a un lado, ¿no? Porque aquí en Panamá se hicieron investigaciones, se han hecho condenas, pero sin embargo la institución como tal, la empresa como tal, no ha sido cerrada del todo en lo que es la actualidad de Panamá. Hubieron acusaciones, hubieron juicios, pero han habido casos en los que Odebrecht ha querido entrar, pero no se le da la oportunidad y no se le debe dar la oportunidad nuevamente. Sí, muy bien, las circunstancias son importantes. En el caso Odebrecht, como ustedes mencionaron, la corrupción se extendió por muchos países y durante varios gobiernos, de hecho. ¿Cómo estas circunstancias de alcance y duración agravan la malicia moral del acto? Como decía, la moralidad es importante. La ética son van de la mano. Un país que siga trabajando con una empresa mundial, como lo fue Odebrecht, o lo sigue siendo en algunas regiones, eh, mm, el país no tiene moralidad si lo acepta. ¿Por qué? Porque tú como país, sabiendo que que eso es una institución o un imperio que manejó y manejó a su manera, a su entera forma a gobiernos, causando un déficit o un daño irreparable en muchas situaciones en algunos países. La moralidad dentro de cada país debe ser fuerte para evitar de que situaciones como estas se sigan repitiendo. No puede ser impune. Todo acto de corrupción, como lo del caso de Brecht, deben ser penalizados. Sí, de acuerdo con mi compañero. O sea, si hay una empresa que ya no le da confianza a la sociedad porque se demostró que a través de investigaciones que estuvo involucrada en una red de corrupción grande, o sea, no se puede confiar. Cuando se pierde la confianza, no se debería tratar con una persona hasta que después de muchos años hay un cambio, porque se han dado que empresas que han cambiado toda su política, incluso han creado compliance, o sea, programas de cumplimiento, para cambiar, o sea, cambiar esa imagen. Pero estas empresas, cuando hacen esos programas de cumplimiento, toma su tiempo para que la sociedad vuelva a confiar en ellos. Pero mientras que no hagan estos cambios de programas de cumplimiento, donde haya un cambio de mentalidad en la empresa, porque recuerden de que estos actos de corrupción, como dijo el compañero, estaba implicado directivos de la empresa. Entonces, si estos directivos estuvieron todos implicados en eso y no hacen un cambio de timón, o sea, que cambian esa política de la empresa para tratar de mejorar, y cambiar esa mentalidad a través de programas de cumplimiento donde le enseñan a todos sus colaboradores y a los nuevos directivos sobre temas de ética, de respeto a la moral y de respeto a las normas, porque los programas de cumplimiento hablan de respeto a las normas, a distintas leyes, ejemplo de medio ambiente, de competencias, ni distintas cosas. O sea que si no demuestran un cambio, es muy difícil que entonces la sociedad pueda volver a confiar en eso. Entonces, y que el Estado pueda volver a contratarlos, porque
tiene que haber un cambio de actitud que para poder volver a confiar en una empresa que estuvo involucrada en situaciones que son engorrosas y que vuelvo y repito, los delitos son delitos y que deben ser sancionados. Las personas que en un momento dado cometen todos estos tipos de actos de corrupción deben ser procesadas, deben ser, pagar las consecuencias de estos actos. Sí, muchas gracias por dar sus opiniones. Ahora me gustaría dar como este paso a este nuevo caso un poco diferente a los que ya hemos hablado. Se trata del caso de dietilenglicol. Las circunstancias, según nuestro documento de referencia, son elementos secundarios que pueden agravar o atenuar la malicia moral de un acto. En el caso del envenenamiento por dietilenglicol, ¿cuáles consideran ustedes que son las circunstancias que hacen que este caso sea particularmente grave desde un punto de vista moral? Desde el momento uno en que eh, funcionarios o empresas privadas eh, hicieron la compra o la licitación de un alto porcentaje de producto químico, en este caso dietilenglicol, para la fabricación de medicamentos. Eh, no se tomaron las medidas correctas, no se tomaron las medidas de evaluación, de investigación, las medidas de saber qué producto estabas comprando. Eso es un punto. El otro punto es que desde el momento uno que en los laboratorios se dieron cuenta que había un producto que era altamente contagioso y venenoso, no se debió de fabricar dicho medicamento, dado que el porcentaje de lo que estaban poniéndole al componente de ese medicamento era un veneno altamente potencial. Y el punto aquí moral y ético fue la muerte de las personas que se dieron. Murieron muchos panameños a raíz de esta compra. A través de esta compra se fabricaron grandes cantidades de medicamentos que iban desde un guayacolato o con un guayacolato compuesto, un guayacolato, no recuerdo cuál era el otro nombre, y que se le daban a personas con resfriados. Y estas personas, en vez de mejorar, lo que hicieron fue empeorar. Y la moral dentro de esto es la muerte de cada uno de estos panameños inocentes que buscaban iban al médico buscando sanar su enfermedad y lo que estaban haciendo era empeorar su enfermedad. Bueno, mi opinión es que lo triste de este caso es que hay que partir que nuestra constitución es clara y señala que el Estado debe velar por la salud de la población. Eso está en la Constitución. Entonces, que funcionarios se presten para, para este, por falta de supervisión, falta de control, falta de cuidado, un jarabe esté contaminado y que llega a la población ocasionando la muerte. Lo grave es esa falta de compromiso con tu labor, esa falta de cuidado y que se utilizara un, un medicamento tan esencial, porque era un jarabe que era utilizado por la mayoría de la población, denota la falta de valor, la falta de ética y moral, la falta de importancia. Entonces, vuelvo y repito, no importa, aquí hemos hablado de distintas maneras de corrupción, malversación de fondos, soborno, la falta de control, todas estas formas de, de corrupción empañan, destruyen, porque no importa la intención, si era para un beneficio personal o de tercero, aquí se estaba tratando con la salud de una población de- vulnerable. Y entonces, esa falta de cuidado, de control, de importancia, de darle valor
a la vida, este, no importa la circunstancia, es un delito grave y por eso las personas tenían que ser castigadas o involucradas por prestarse a utilizar o permitir que un medicamento alterado matara a tantas personas. Sí, y de hecho, si nos basamos en lo que ambos han dicho sobre este caso, podemos decir que el objeto del caso de dietilenglicol fue la creación y distribución de un medicamento envenenado. Entonces nos surgen otras preguntas más. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que la culpabilidad moral se extienda a otros actores más allá de la persona que importó el químico principalmente? O sea, todas las personas involucradas, las personas que no tuvieron el cuidado, las personas que se dieron cuenta y miraron para otro lado, todos los involucrados cometieron un acto vil, un delito que ocasionó la muerte de varias personas. Entonces, por eso, pues, vuelvo y te repito, la corrupción es un delito. Entonces, no importa si tuviste un beneficio personal o el beneficio era terceros, corrupción es un delito que es penalizado, un delito penal y que no se debe cometer y que ya es hora que la sociedad se eduque más en el tema. El ANTAI es importante mencionar que ahora, desde hace años, es de carácter obligatorio que todas las instituciones tomen un curso de ética a los servidores públicos, lo que pienso que es importante, porque todas las personas que forman parte del engranaje del Estado deben estar claros sobre la ley de ética de los servidores públicos para que sepan las cosas que no deben hacer y los buenos comportamientos. Y entonces hay que seguir orientando y educando a la sociedad sobre lo que es ética, lo que es moral, lo que no se debe hacer, lo que nunca se debió haber permitido, lo que nunca se debe permitir. Entonces, eh, u- siempre voy a hacer énfasis cuando te respondo que corrupción es una cuestión que no se debe dar, que está mal, independientemente de la finalidad, está mal y no se debe cometer. Lo triste de este caso es que, a diferencia de los otros, hubo muerte de muchas personas y en la actualidad hay personas que quedaron con secuelas de ese mal manejo de todos los implicados. Pero como digo, mi compañera hace un momento, habían personas de, con distintas posiciones involucradas en el tema. Unos que tenían conocimiento y miraban para otro lado, otros que nada más que buscaban un beneficio, no importaba el daño que ocasionaran después que tuvieran un beneficio económico. Entonces, no importa, aquí personas morían y eso es lo que nunca se debe permitir. O sea, normalizar la corrupción. O sea, de que no importa si hizo, pero pero lo está haciendo mal. O sea, hay que cambiar esa mentalidad de que muchas personas piensan que robó por hizo. No debió robar, no debió, ejemplo, matar para justificar de que en la casa necesitaba comodidad o llevar comida. O sea, no puedes querer justificar algo que viene y proviene de un delito, de cosas que son deshonestas y que no son correctas. Bueno, Es cierto que la pregunta que hacía la, la entrevistadora, lo que hace la entrevistadora, sí es cierto que inicia en algunas personas y da un paso y va pasando, como dice uno, va pasando la bola de una a otra, de una a otra, de una a otra, y el tema queda en un caso de leasing, una compra de factura. Y lamentablemente las personas que en teoría supuestamente fueron las que iniciaron el caso o, o iniciaron la situación que se dio en Panamá, esas personas no jamás fueron enjuiciadas. Se enjuiciaron un poco de personas, se señalaron un grupo de personas, pero las personas que en teoría fueron las que iniciaron la compra y trajeron el producto a Panamá, nunca fueron señaladas. Entonces,
Todo esto va de la mano, como lo venimos hablando desde un inicio. Corrupción, malversación de fondos, porque todo va, en fin, a beneficiar a alguien, dentro o fuera de un Estado. O sea, me refiero a Estado, refiriendo a un gobierno. Aquí han participado muchos gobiernos en diferentes etapas y en diferentes cosas, en diferentes gobiernos se han dado situaciones históricas que han quedado grabadas para el país. Y el caso de Tiene Nicol fue uno. El término, la investigación terminó en un caso de leasing, compra de factura. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Evitar. ¿Evitar qué? Evitar la corrupción. ¿Pero cómo podemos evitar la corrupción? Haciendo todo de nuevo. Lamentablemente, la población que ahora pide a gritos un nuevo cambio para todo, está también contaminada. Porque la corrupción no viene sobre estos casos, la corrupción viene inicio desde la casa de uno mismo. Y todos pagamos el precio de las decisiones que tomamos en un momento de elecciones. Indistintamente de los gobiernos, los partidos, los candidatos, nosotros sabemos que tenemos que votar por la persona correcta, desde el representante hasta la cabeza. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia limpia y la población lamentablemente no la tiene porque la población se compra desde $10 hasta un zinc, un hierro, un bloque, una bolsa de cemento por un voto. Entonces, queremos cambio, pero nosotros mismos en la casa no cambiamos. Si queremos evitar la corrupción y terminar con la corrupción, tenemos que hacer un cambio desde la casa. Sí, incluso el hecho de que la Caja de Seguro Social, una institución pública encargada de velar por la salud, fuera la productora y principal distribuidora del medicamento es una circunstancia agravante. La falta de control de calidad por parte de los supervisores, las decisiones administrativas que permitieron la compra de un producto sin la debida verificación y la omisión de los protocolos de seguridad. Estas son circunstancias que, así como ustedes bien han mencionado, extienden la culpa a la moralidad. El objeto del acto puede haber sido iniciado por una persona, pero que por las circunstancias revelan una falla sistemática que involucra a una red de actores. Y bueno, Es así. ya para concluir, eh, estaremos analizando el caso New Business. En este caso se utilizaron fondos públicos de manera ilícita para comprar un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las tres fuentes de la moralidad? El objeto, la intención y las circunstancias a este caso para entender su gravedad ética. Ese es un caso que todavía está en la palestra pública. Pero aquí, o sea, este, aquí lo que se busca es tener poder. O sea, los medios de comunicación siempre se han dicho que es el cuarto poder. Entonces, la idea es tener ese medio de comunicación para poder tú mandar el mensaje que tú quieres mandar, tener ese poder, poder controlarlo, para que esos medios de comunicación digan lo que tú quieres que se diga, que no necesariamente es información veraz, transparente, correcta. Entonces, el acto de por cualquier medio utilizar cometer actos de corrupción para poder obtener ese poder. Vuelvo y te repito, cualquier acto de corrupción, ya sea malversación de fondos, blanqueo de capitales o apropiación de fondos públicos para la compra, en este caso, de una empresa privada, delito, delito, no se debe cometer. O sea, no me interesa la finalidad que tengas. En este caso sabemos que es para tú poder controlar la información, pero en el interín estás utilizando ese poder para manipular, incluso utilizas ese poder para amenazar personas de un momento dado que no respondan o sea, porque este, o sea, los puedes exhibir, este,
lo puedes manipular, porque los medios de comunicación, como te dije, es un poder. Entonces, si tú controlas eso a tu manera, tú puedes perjudicar la integridad de otras personas. Es más, muchas veces puedes inventar cosas de otras personas que no son ciertas porque tú estás buscando que se mande un mensaje que no es un mensaje transparente y veraz. Entonces, vuelvo y repito, cualquier acto de corrupción es un delito, no se debe cometer y aquí la finalidad de esta acción es, o sea, tener un poder para poder manipular, controlar, pero lo más importante es que estás violando la libre, este, la prensa, o sea, la libre expresión. Gracias, la libre expresión la estás violando y entonces no es correcto. Cualquier tipo de corrupción no es correcto. Es un delito, se debe condenar y las personas implicadas en estos actos deben ser procesadas, deben ser condenadas porque no es correcto. La utilización de fondos públicos para la compra de una empresa privada es un acto ilegal, totalmente ilegal. Es una corrupción en toda su extensión de la palabra. Tú puedes comprar un medio de comunicación, lo puedes hacer abierto y tranquilamente, con tu dinero, pero no usando los fondos del Estado, usando los fondos del erario público. No lo puedes usar. Ahí es donde inicia el delito, ahí es donde inicia el tema de corrupción. Utilización de los fondos públicos para comprar un medio de comunicación, pero no es tanto el medio, no es la compra del medio de comunicación, es el hecho de que estás utilizando el dinero del Estado, dinero que es para el uso de lo que venimos conversando durante todo este momento, construcción de carreteras, de escuelas, de hospitales, compra de medicamentos, obviamente buenos medicamentos, pero el utilizar el dinero público para comprar un medio de comunicación es lo ilegal, la utilización del fondo del Estado. Pero si tú tienes tu plata y tú lo puedes comprar, tú lo puedes hacer, así sea un presidente, un ministro, un viceministro, un diputado, si lo compras con tu dinero, no hay problema. El problema aquí fue la utilización del fondo del Estado para la compra de un medio de comunicación. Los medios de comunicación, como dijo mi compañera, se les conoce como el cuarto poder. Son medios de comunicación, es la manera de transmitir lo que tú quieres. Lo podemos ver en la historia de la República de Panamá, que los medios pasan lo que en su momento quieren que se pasen. Lo vamos a identificar en los tiempos de los militares, década de los 80. En aquella época, los medios de comunicación pasaban lo que los militares querían que se pasara. Lo que pasaba fuera del régimen militar y que ellos no aprobaban, eso no pasaba. Así fuera bueno para la población. Eso no lo pasaba. Pasaban lo que estrictamente dentro de las líneas de ellos, querían que los medios pasaran. Entonces, ese es el poder de la comunicación, ese es el poder del medio, que él llega por radio, llega por televisión, llega a grandes cantidades, a la masa en su totalidad de la población panameña. Entonces, el hecho de que tú compras un medio no es el delito. El delito es que utilizaste los fondos del Estado para comprar un medio de comunicación. Ahí es donde está el delito. Ahí es donde te venimos y tenemos que decir que tenemos que ser más coherentes, más honestos, más responsables y tener ética, que no la tienen, y ser moral, tener una moralidad intacta. Yo creo que hoy en día las únicas personas que tienen una moral intacta son los recién nacidos, porque lamentablemente en el caminar siempre, incluso no tenemos que llegar a un trabajo, a un gobierno, en nuestra vida cotidiana, con nuestros compañeras, con nuestros compañeritos de kinder, primer y segundo grado, siempre tenemos una interacción en la que siempre está el más vivo, el más vivo, el hub,
Y entonces ahí, desde aquí viene ese tema. Desde ahí viene el tema de que yo voy a ir más por encima tuyo, yo voy a ir más por acá porque yo soy más vivo, porque ahí es donde empieza el tema. Y en verdad, eh, ojalá en algún momento nuestro país pueda hacer un alto y una reconstrucción de todo lo que es eh, gobernar por un buen país, por una buena población. Sí, bueno, y con esto concluimos nuestro análisis. Le agradezco a ambos sinceramente por su tiempo y por sus valiosas reflexiones sobre estos importantes temas. Su perspectiva basada en la fuente de la moralidad nos ha ofrecido una visión profunda y necesaria para entender la gravedad de estos casos. Yo les doy mi más sincero agradecimiento y espero verlos en una próxima entrevista. Con mucho gusto. Mucho gusto y esperamos haber llenado las expectativas y quiero cerrar diciendo de que la corrupción es un delito, no se debe cometer y si se comete se debe pagar las consecuencias de dichos actos y mucho más cuando las consecuencias han sido que muchas personas han muerto. Por ejemplo, en el caso de Yetina Licor. Entonces, cualquier forma de corrupción es un delito y no se debe cometer. Así es. Muy buenas noches y gracias y nos quedamos con esa reflexión final. Chao.